La expresión inicial expansiva de la conciencia es la búsqueda del conocimiento. En 1957, el Sputnik fue el primer programa en sacar un satélite de la atmósfera y ubicarlo en la órbita terrestre. Observando desde el entonces reciente satélite Sputnik 1, se divisó un extraño objeto negro de tecnología desconocida. Un satélite que ya estaba en órbita. Este satélite es conocido como el Black Knight. Se lo divisó en algunas ocasiones posteriormente. Ningún país aceptó ser el propietario de dicho objeto. El astronauta Gordon Cooper ha aceptado haber visto un objeto no identificado de luz verde en 1963, cuando se hallaba en órbita, y otros fenómenos ovni en varias ocasiones. Por supuesto, las versiones oficiales siempre niegan cualquier avistamiento. En esta entrega se presenta un número de teorías alternativas, hipótesis, propuestas. No las presento como verdades absolutas. Son posibilidades que han sido suprimidas con fines ulteriores, para mantener al bípedo rasurado encasillado en aquello que la academia cientificista y la religión institucionalizada nomenclan como la verdad. Se trata de un sendero destinado a mantener al bípedo rasurado atrapado, encasillado en aquellos paradigmas nefastos que han diseñado, que han plasmado en textos de estudios, documentales, registros oficiales y otros. Son paradigmas indoctrinados cual dogma incuestionable. Conócete. Conoce las reglas del juego y conoce a tu adversario. En otras épocas, el acceso a la información era muy limitado y perseguido. Hoy tenemos todo a un clic de distancia. El Internet es un par de alas para la humanidad. La tecnología, implementada con conciencia, nos lleva a la libertad. Sin embargo, la red de información también es víctima de intereses podridos que buscan la supresión de información, monitorearlo todo y confundir. Existe una tonelada de basura programada y controlada por el culto oscuro. Trolls, hackers y semisabios que solo se dedican a desmentir y no a proponer soluciones. Así como los medios de comunicación son controlados, igualmente, gran parte de Hollywood, universidades y científicos que tienen precio y se han vendido. El culto del Sol Negro nos quiere confundidos. Quiere que olvidemos e ignoremos nuestro pasado. Mantener el velo o el calipso mediante la supresión, la confusión y el monitoreo. Supresión y ridiculización de todo hallazgo arqueológico que podría desmoronar las teorías ortodoxas. Asimismo de avistamientos ovni y otros sucesos paranormales. La confusión en teorías de nuestros orígenes, en sucesos inter- e intraplanetarios, fechas y hechos. Y monitoreo de toda investigación que podría revelar conocimiento que escape de sus planes. El pasado realmente sucedió, pero la historia es solo lo que alguien escribió acerca del pasado.
Los hallazgos aceptados de las teorías tradicionales siempre se inscriben en las teorías tradicionales del avance lineal, cronológico de la civilización. Se descarta cualquier información que pueda hacer tambalear el dogma histórico. Existe una innumerable variedad de teorías de nuestro pasado, pero ciertos relatos simplemente no pueden ser ignorados. Increíbles coincidencias en grabados, historias y hallazgos de fuentes muy eclécticas. Civilizaciones separadas por miles de kilómetros y miles de años. Por ejemplo, la existencia de gigantes, así como un diluvio universal. O seres antropomórficos con características que trascienden la apariencia humana hace miles de años. Son temas recurrentes desde Sumeria a los mayas. La teoría lineal de la evolución de la civilización llega a una encrucijada aproximadamente hace 3000 años. Se evidencia un salto abismal entre las civilizaciones anteriores, el antiguo Egipto, Sumeria, Babilonia y aquellas posteriores. Las civilizaciones antiguas demuestran contar con mucha mayor tecnología y conocimiento esotérico y niveles de conciencia superiores. Se evidencia un declive a todo nivel entre los avances del hombre posterior a esta época. La historia tradicional indica que la civilización más antigua data de hace 6000 años en Sumeria, seguida por Egipto 500 años después. Las civilizaciones de Sumeria y Egipto emergieron de la nada, aparecieron sin precedentes en el tope de su apogeo, para luego declinar. Construcciones megalíticas, cuyas condiciones necesarias de edificación son impresionantes. Y de igual manera, los motivos y simbología enigmáticos. Baalbek, en Líbano. El complejo de Giza, el Osirian y varios templos en Egipto. Tiahuanaco, en Bolivia. Sacsayhuamán, en Perú. La isla de Pascua, en Chile. De acuerdo a la teoría ortodoxa, las fechas de edificación siempre se ajustan a las versiones bíblicas y a los textos oficiales. Sin embargo, si haces una búsqueda más allá de lo que el paradigma dice, te encontrarás con un número de incongruencias inquietantes, incongruencias cronológicas y de datos que no calzan. El bípedo rasurado ordinario jura que es a partir de Copérnico y Galileo que entendemos que giramos alrededor del Sol. Esto ya se sabía hace milenios. ¿Cómo? Es que los sumerios y otros ya sabían acerca del sistema solar, de sus planetas, de su ubicación, hace 6000 años. Pocos se enteran de los estudios de las tablillas sumerias. Miles de tablillas impresas en escritura cuneiforme que narran la historia de la Tierra y la humanidad. Información muchísimo más antigua que la Biblia y otras fuentes. Hallazgos que se ubican en la llamada cuna de la humanidad moderna, la civilización más antigua conocida, Sumeria. Independientemente de que pueda haber ofuscación y tergiversación en su interpretación, las tablillas exponen posibilidades muy inquietantes. La mayoría de bípedos rasurados encontrará inverosímil cualquier información que desmienta sus creencias. Por ejemplo, que nuestros cuerpos físicos podrían ser fruto de manipulación genética, perpetrada hace miles de años por una especie alienígena infra o ultraterrestre. Una arrogancia antropocéntrica permea a la mal llamada humanidad. Tendemos a creernos el sol de la creación. El eslabón perdido, el homínido que nos vincula a los monos, permanecerá perdido. ¿Por qué? Porque no existe. La realidad podría superar toda ficción. Hollywood, los medios de comunicación, los gobiernos y finalmente la cultura se encargan de generar escepticismo, ridiculizar teorías y acontecimientos. El sapiens, envuelto en un tremendo miedo al ridículo, acepta la imposición cultural bajando la cabeza.
La mayoría de egiptólogos prefieren no retar la cronología de la creación de la humanidad, basados en creencias religiosas. Evitan datar cualquier hallazgo anterior a 4000 años. Cualquier descubrimiento que amenaza esta fecha es ridiculizado y suprimido. Esto lleva a versiones absurdas e inconsistentes de la cronología supuestamente oficial del Antiguo Egipto. Vasijas y estatuas elaboradas en granito y otros de los materiales más duros que conocemos, prácticamente indestructibles. Materiales que no se pueden derretir y datan de la primera dinastía de Egipto e incluso eras predinásticas. Estas vasijas fueron elaboradas a partir de una pieza sólida que fue vaciada como con un láser. Hoy en día es un enigma la tecnología utilizada para elaborar piezas en materiales tan duros. La Esfinge y las pirámides supuestamente datan hace 4000 años. El estudio arqueológico de la Esfinge, iniciado por Shadow de Lubbock, retomado por Anthony West y nutrido del análisis geológico de Robert Schoch, datan esta maravilla hace al menos 12.000 años. Las capas geológicas revelan erosión efectuada por agua, por lluvias. La última vez que estas circunstancias se dieron en el desierto, en Giza, es al menos hace 12.000 años. A esto se suman los patrones de alineación astrológica estudiados por Robert Bauval de la constelación de Orión y la constelación de Leo. Se propone, en base al tremendo estudio, que la Esfinge estaba alineada a estas constelaciones cuando fue construida. Esta era fue hace aproximadamente 12.000 años. Los estudios geológicos y astrológicos no tenían vinculación. Llegaron a esta conclusión independientemente. Esto resulta inaceptable para la teoría oficial. Supuestamente, se ubica a la agricultura como un avance logrado hace 11.500 años. Edificar una maravilla como la Esfinge antes de eso sería absurdo. Existe una resemblanza irrefutable entre artefactos del antiguo Egipto, las culturas de Yucatán y Sudamérica, pirámides megalíticas, cuñas para mantener las edificaciones, momificación y estilos de construcción. Tiahuanaco en Bolivia. Piedras de cientos de toneladas que presentan alineaciones estelares de increíble precisión. Algunos nuevos científicos dicen que es posiblemente la ciudad más antigua, datándola al menos hace 12.000 años. En el 2012, en la selva amazónica ecuatoriana, se descubrió pirámides de bloques de aproximadamente 2 toneladas y enormes herramientas que simplemente no pueden corresponder a un humano de proporciones ordinarias. Existen leyendas locales de gigantes que habitaban en esa zona. Incluso se han encontrado restos óseos de gran tamaño. Por supuesto, la historia llegó a oídos de muy pocos. La existencia de ley lines, de transversales energéticas, de un tramado energético en la Tierra, es información suprimida. Las construcciones megalíticas de la humanidad están misteriosamente alineadas en patrones que siguen estas líneas energéticas. Los gobiernos poderosos saben muy bien de estos puntos estratégicos y ubican bases militares en estas locaciones. El mapa de Piri Reis, un mapa del siglo XVI, de una precisión geográfica tan increíble que maravilla a los geógrafos de la actualidad. Tomemos en cuenta que Cristóbal Colón supuestamente llegó a América en 1742. Este mapa cuenta con perfiles costeros y ubicaciones de los polos de regiones que supuestamente no se conocían en esa época. Antártica, perfilada sin las capas de hielo que la circundan. Recién en el siglo XIX se comprobó la existencia de Antártica, y en la década de los 50 se pudo perfilar su borde costero, demostrando una inquietante similitud al mapa de Piri Reis. Se dice que este mapa
fue adaptado de mapas mucho más antiguos, desde la época de Carlomagno. En Valsequilla, México, se encontraron puntas de flechas, que varios estudios las datan en un rango de hace 100.000 hasta 500.000 años. En teoría, el hombre llegó a América hace 12.000 años. Los científicos involucrados, como Virginia Steen McIntyre, perdieron su credibilidad, trabajos y el apoyo de toda la comunidad científica. Incluso existen ciertos estudios y propuestas que ubican a sapiens contemporáneos junto a dinosaurios. Alegatos que se alinean a las enseñanzas de ciertas tradiciones esotéricas que dicen que existieron humanidades hace millones de años. Muchas carreras de investigadores han sido destruidas, supresión y persecución de científicos que han expuesto inquietantes hallazgos. I am convinced by the evidence that we are a species with amnesia. We have forgotten something of great importance from our own past. When we recover it, we'll realize for a start that our civilization isn't the apex of creation. It isn't the pinnacle towards which everything has been building throughout all of geological time. Rather, it's part of an up and down, a flow, that it's possible for a civilization to reach a very high level of advancement and be wiped out. This is something we've never really confronted, and we need to confront it. En el siglo XX, en la Cueva de los Tallos, en el oriente ecuatoriano, se encontró una inquietante biblioteca de tablillas metálicas. Los objetos de reminiscencia mesopotámica fueron robados y saqueados por expediciones de quienes no quieren que sepas tu verdadero pasado. La Academia descarta y tilda una cantidad tan inmensa de registros ancestrales como fantasías. Atlantis. Imagina el nivel de soberbia e ignorancia que tenemos para aceptar la catalogación de esta historia como una fantasía, cuando existen registros de esta historia cuya autoría es de uno de los padres de toda la ciencia, filosofía y civilización contemporáneas, el iniciado de dieta vegetal, Platón. Asimismo, de su maestro Sócrates, a través de las palabras de su pupilo. La existencia de los continentes de Lemuria y Atlantis son un punto recurrente de varias tradiciones ocultistas. Y sí, es verdad que esta historia puede ser interpretada de una manera simbólica, esotérica, y no existe prueba alguna de la existencia física de estos lugares. Sin embargo, solo por la abundante cantidad de referencias resultan una teoría plausible. En 1984, en Ecuador, en una excavación minera, se encontró una inquietante roca labrada perfilando un mapa mundial. Un extraño ojo, vértice, ubicado en lo que sería Mesopotamia, y una extraña formación continental en el Océano Pacífico, donde varias fuentes ubican la mítica civilización de Atlantis. Irrefutables avistamientos del fenómeno ovni y experiencias paranormales. Todo es negado por la NASA, que es una institución que no responde a un gobierno. Es manejada por oscuros intereses. The observable universe contains of order 100 billion galaxies, and then each galaxy, like the Milky Way, contains of order 100 billion stars. The numbers quickly get up into the millions, and then the billions, and even the trillions, and by then we've really lost all sense of what that really means. Debemos ser muy arrogantes
para poner en tela de duda la existencia de vida o vida inteligente fuera de la Tierra. Incluso las teorías ortodoxas nos indican que asteroides pudieron haber caído en la Tierra y depositado aminoácidos que conformaron luego cadenas de proteínas, subsecuentemente organismos. Lo que sí podemos poner en tela de duda es la existencia de vida inteligente en la superficie del planeta. Dejemos atrás el antropocentrismo. Renunciemos a la obtusa idea de que todo ser inteligente debe ser de naturaleza homínida. Existen seres en nuestra misma Tierra, en diferentes planos, seres de cuya existencia ni siquiera sospechamos. The problem is not proving that UFOs exist. It's when you begin to expose the energy and propulsion systems behind how they're getting here. These sciences have been around for decades. They have been ruthlessly kept secret because of the power of a centralized petrodollar oil, gas, coal system. And right now these misanthropic sociopaths are running the planet into the ground. Bases humanas en otros planetas, satélites esféricos artificiales, círculos de plantaciones, mensajes de otros seres, seres infra y ultraterrestres, planetas suprimidos, la misma morfología de nuestra Tierra. Todo es ridiculizado y desmentido. Pero no es que el cabal oscuro se reúne en su mesa elaborada de huesos humanos para tratar cada uno de estos temas, no. Han establecido esbirros como la cultura y falsos investigadores comprados para que se aplaque toda teoría alterna. Solo he mencionado un par de generalidades de estos temas, sin aludir a la veracidad, solo como un abrebocas. Existe una plétora de información para que investigues. La NASA es una de las ramas intelectuales del culto oscuro. Son monopolio de conocimiento e investigación interplanetaria. Nos mienten. Exponen solo la información que conviene, de acuerdo a sus planes. Una gran cantidad del supuesto material gráfico que es presentado como capturas del sistema solar y del espacio exterior es fraudulento. Son imágenes generadas y editadas. Resulta complicado determinar con objetividad qué es cierto y qué no. Estamos en una situación tan deplorable en la que la incredulidad se ha convertido en una virtud. Somos fáciles de manipular. Al estar dormidos, el culto oscuro configura al gusto sus paradigmas nefastos que aceptamos cual dogma. Somos una especie con amnesia inducida. Avanzadas civilizaciones existieron en la antigüedad. La historia que abrazamos está basada en dogma, supresión y mentiras. Es muy importante conocer sobre sucesos inter- e intraplanetarios y conocer sobre nuestros orígenes para entendernos y aprender de nuestros errores. Sin embargo, es prioritario enfocarse en el hoy y el ahora para enfrentar los hechos, la amenaza que es objetiva e inminente.